Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a esta 14ª edición de nuestro Club y Webinar Series. En esta ocasión tenemos con nosotros a John Fermín San Julián, director de Ore Sports, empresa referente en España en el sector de los eSports, y viene a hablarnos de los eSports en el sector deportivo. Entonces, bueno, solo comentaros, para los que no conozcáis este formato de webinars, que este webinar después quedará grabado, podréis verlo en nuestro canal de YouTube y un resumen en nuestro blog, y que lo que dure durante la presentación de John, cualquier duda que os pueda ir surgiendo al respecto, podéis irlas escribiendo en el chat y cuando John finalice su presentación daremos paso al turno de preguntas. Entonces, todas las preguntas que hayáis ido escribiendo en el chat, John las irá contestando una a una al finalizar, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, os dejo directamente con John, que sé que el tema del que nos va a hablar hoy es muy interesante y espero que os guste. Adelante, John, muchas gracias. No, primero de todo, ¿no? Muchas gracias a Clubby por el espacio y la oportunidad. Sí, por mi parte encantado, porque además ahora un poco para empezar a presentarme, ¿no? Y marcar el de dónde vengo. Precisamente imagino que la mayoría de los que nos vean, más que del sector de los esports, sean, ¿no? Del sector del deporte. Y aquí contar que precisamente yo soy de formación gestor deportivo, ¿no? Tengo un máster de gestión de entidades deportivas. Mi primera etapa laboral es en un torneo internacional de tenis femenino, entonces que acerco mucho, ¿no? Todo esto de cómo precisamente ambos sectores tienen muchas semejanzas y en el fondo al final ambos quieren ir al target joven, ¿no? Entonces para que la gente lo vea más cercano y no lo vea tan alejado, ¿no? Que yo sí soy, muchos de ellos no sean gamers, ¿no? Ni hayan jugado videojuegos, yo sí lo soy desde siempre, pero digamos que conozco ambos sectores, entonces por eso el hecho, ¿no? De que este webinar tenga sentido. Y aparte de ello, es una apuesta personal mía y desde Ore Esports, donde más allá de trabajar propiamente en el sector de los esports, también trabajamos mucho por divulgar y por mostrar esto al sector deportivo para que pueda tener todos los beneficios que tiene y sobre todo la gente como la que nos está viendo hoy sea consciente del potencial y de lo grande que son los esports ya y que no lo dejen de lado porque existen ya y se están generando muchas oportunidades, ya que queramos o no, el deporte, ¿no? Tradicional como tal, en muchos casos está bajando un poquito de intensidad frente a la gente joven, entonces, bueno, ir Es combinando verdad. un poco ambos lados. Totalmente de acuerdo, John. Pues nada, adelante. Os dejo a vosotros y nos vemos al final. Muchas gracias, Noemí. Pues nada, un placer a todos, buenas tardes. Lo dicho, ¿no? Soy John Fermín, director de Ore Esports, que es una empresa radicada en Euskadi, ¿no? Aunque trabaja en todo el ámbito nacional y fuera incluso, en el sector de los eSports, ¿no? Y tiene dos ramas principales. En una nos dedicamos a generar comunidad pura y dura para los gamers, ¿no? Hacemos diferentes eventos y torneos y actividades. Y luego tiene otra parte B2B, ¿no? Más donde hacemos de productora o de agencia para poder introducir o mostrar lo que son los esports a todo tipo de entidades, organizaciones y empresas que quieran conocer este sector y ver todas las oportunidades que lleva a nivel de marketing o a nivel de consultoría o incluso a nivel de gestión de negocio o de proyectos, ¿vale? Entonces, habiendo situado un poco mi perfil, ¿no? Que además, como he comentado, vengo del sector deportivo y ya llevo unos años dentro del sector de los esports, pues vamos a hablar un poco, ¿no? De primero, ¿qué son los esports? ¿No? Porque para muchos de vosotros habréis oído hablar de ello en los últimos años, pero igual no tendréis ciertos datos y además terminamos un poco con un pequeño abanico, ¿no? Y popurrí de oportunidades que los esports ofrecen y donde podáis echar el ojo a partir de este webinar para poder potenciar vuestros clubes, vuestras entidades o vuestras empresas de servicios relacionadas a los deportes. Como podéis ver, la portada mismamente ya, para los que seáis seguidores de fútbol, podréis ver que el logo es del Schalke 04, que es un equipo de fútbol alemán, pero no es un evento deportivo, no es un evento de esports, más concretamente es Vista Alegre en Madrid. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Como una marca del sector deportivo, un club deportivo, está en un evento de esports, ¿vale? Entonces, un poco para ver la dimensión, ¿no? Además, una foto muy chula donde se puede ver la dimensión que tienen ya los esports y cómo llenan recintos de miles de personas, ¿vale? Un pequeño índice, ¿no? Ahora que es, pues iremos viendo, ¿no? Que os decía, una primera parte donde os quiero mostrar un poco todo lo que son los esports y la dimensión que tiene, y una segunda parte donde veremos un poco más activamente qué tipo de cuestiones se pueden llevar a cabo desde entidades o empresas del sector deportivo. Y luego un poco de bibliografía también para que podáis entender y podáis conocer
webs o espacios donde podéis seguir informándoos por vuestra cuenta de todo lo que los esports son. Aquí es verdad, Noemí, se me ha olvidado preguntarte, que si sigues por ahí, que no sé hasta qué punto para activar algún vídeo de estos, ¿cómo podemos hacerlo? Unos Vista Alegre, que Vista Alegre no sé cuántos, fueron 3.000 o 4.000 personas bueno, 15.000 asistentes, ¿no? Que lo pongo en 2018, en Bilbao 3.000, y luego DreamHack Valencia, por ejemplo, que es un festival de esports, son 3-4 días de evento en Feria Valencia y alberga hasta 65.000 asistentes. Entonces, hoy día para la gente que no sepáis nada de esports directamente, estos vídeos son muy recomendables porque realmente podéis ver la trascendencia actual que lleva a traer todo esto, ¿vale? Si seguimos un poco... Vale, primero de todo, ¿no? Para los que no sepáis nada, ¿qué son los esports? ¿Vale? Los esports, la definición pura es la competición de videojuegos, es decir, dentro del sector del videojuego, ¿no? Todo lo que la gente se dedica a jugar de toda la vida, que jugaba en su casa, luego con internet se evolucionó a poder jugar online con otra gente. De ahí hubo una evolución en la que ya actualmente se compite, igual que se compite en los deportes, se compite en videojuegos. Y es más, hoy día los grandes esports son videojuegos ya creados desde los publishers, que son los desarrolladores de los videojuegos, hechos para que sean competición. Es decir, están hechos incluso para que luego, por ejemplo, la retransmisión en Twitch o en la tele sea más dinámica, ¿vale? Entonces, definición pura y dura de eSports, competición de videojuegos. Igual que en fútbol compiten 11 contra 11 o en básquet 5 contra 5. En eSports, por ejemplo, en LoL son 5 contra 5 con unos objetivos, con unas dinámicas y con diferentes actividades dentro de la partida, pero el objetivo es una partida competitiva y ganar al contrincante. ¿Vale? Ahí, como podéis ver, por ejemplo, es una imagen de las finales de la LVP, que es la competición de League of Legends más potente de España, en el año 2018, es decir, hace 4 ya, donde, como podéis ver, esto es Miribilla, que es una instalación deportiva de Bilbao, donde tenía 3.000 personas, ¿vale? Entonces aquí podemos nuevamente ver un poco la trascendencia real de lo que está abarcando no los videojuegos, sino recordemos la competición de los videojuegos. Si seguimos aquí un poco, ¿no? Pues eso, lo que os comentaba, ahí podéis ver noticias relevantes que han salido en su momento, ¿no? Miribilla hechiza con el LOL, 3.000 euros, 3.000 visitantes, profesiones demandadas, ¿no? También a día de hoy ya empieza a ser un sector muy pujante donde mucha gente quiere trabajar y empieza a haber demanda de trabajo. Luego, por ejemplo, otra noticia ahí vemos, ¿no? Ejecutivos de BBVA, Google y Accenture, nuevos inversores en Cymetics, es decir, gente potente de negocios y de industrias relevantes, como vemos aquí, ¿no? BBVA, Google, Accenture, personalmente se dedican ya a invertir en clubes, en startups o en empresas de todo el sector. Es decir, que gente así relevante invierta da pie a entender que esto es un sector que es futuro y sobre todo es presente, es mucho de futuro, ¿vale? Y luego aquí, por ejemplo, esta vertiente, ¿no? Habiendo estado yo trabajando en el sector deportivo, soy muy consciente de las relaciones que hay con las instituciones públicas, ¿no? Al final el deporte tiene mucho apoyo y mucha vinculación con instituciones públicas. Y aquí podemos ver como en el caso de España, además no es ya en internacional, ¿no? Sino mismamente ya en España, como entidades como la Diputación de Barcelona, la ciudad de Málaga o incluso países como Andorra, ¿no? Están apostando realmente por este sector. Y aquí podemos ver varios ejemplos de la relevancia real que está tomando, ya que entidades como la Diputación de Barcelona, como decimos, o la Comunidad de Madrid, está apostando por ello. ¿Vale? Aquí ya si entramos un poco más ya en lo que es en materia, ¿vale? Estadísticas internacionales de lo que son ingresos y audiencias de los eSports, ¿no? Porque a día de hoy, al final, como todo sector del entretenimiento, una de las patas más importantes que tienen los esports es la audiencia, ¿no? Más sobre todo para los que hayáis oído hablar ya un poco, el principal valor que tienen los esports hoy día son las generaciones Z, millennial y por debajo de la Z, ¿no? En la que ya, como todos sabemos, ya no consumen el ocio tradicional, ¿no? La tele en muchos casos no la consumen, todo es redes sociales, ¿no? Entonces, el principal impacto o la principal relevancia de los esports es que de una manera u otra es llegar a toda esa audiencia, ¿no? De una manera mucho más natural que si lo haces en otros casos. Aquí concretamente estos datos son de Newzoo, que es de la consultora más conocida a nivel internacional y más reconocida.
Estos son de hace un año, hace un par de semanas o semana y media han sacado datos nuevos, pero no me ha dado tiempo a actualizarlos. Pero bueno, podemos ver, ¿no? Las previsiones más o menos han crecido un poco, pero son muy semejantes a lo que había hace un año, ¿no? Y vemos como el año pasado hubo una audiencia de 474 millones de espectadores, ¿no? Y como para el 2024 se prevé que sean 577 millones. Es decir, estamos hablando de audiencias a nivel internacional, obviamente, muy grandes para entender realmente el pastel que hay por aquí. Y sobre todo, además, aquí siempre digo lo mismo, hay que entender la trascendencia demográfica que esto trae. Porque a día de hoy, digamos que el rango de población de más allá de los 35-40, el nivel de la franja de gamers y de gamers que consuman esports es bajita. Pero, por ejemplo, pongamos mi caso, que tengo 30 años, yo cuando tenga 50, aunque probablemente en menor medida que ahora, yo seguiré consumiendo esports. Entonces, la franja de edad y de gente que consume esports y videojuegos todavía será mayor según va avanzando año a año. Entonces, es nuevamente otro dato, ¿no? Que marca la tendencia de futuro que van a ser los esports. Pero bueno, a día de hoy ya como veis, 474 millones de audiencia a nivel mundial. Vemos que de ahí la más o menos mitad y mitad, ¿no? Son entusiastas ocasionales, por lo que entusiastas el pastel es de 234 millones. Y luego si nos vamos a ingresos, aquí es donde todavía de hoy, ¿no? El sector se nota que no es maduro, ¿no? Porque digamos que un sector a nivel ya profesionalizado llevará entre 5 y 10 años, aunque los esports como tal ya y las competiciones de videojuegos existen desde ahora 30. Pero aquí es donde vemos un poco la pata donde hay que ver, ¿no? Todo el crecimiento y toda la maduración que está llevando el sector, ya que es muy joven, y vemos que a día del año pasado son 1.084 millones lo que son los ingresos del sector. Para los que somos nuevamente, ¿no? Los que sois y hemos sido el sector deportivo, aquí es muy importante entender que el ejemplo típico se habla es, ¿no? Del presupuesto del Real Madrid o Barcelona de fútbol, ¿no? Es decir, las cifras a nivel de ingresos todavía no son grandes, pero como podéis ver aquí, el principal diferencial es a 2024, por ejemplo, ya es de 1.617, es decir, estamos hablando de una tasa media de crecimiento de un 11% anual, es decir, tasas de crecimiento de dos cifras. Ningún otro sector dentro del deporte ofrece estas tasas de crecimiento, diría yo, y nuevamente volvemos al dato, ¿no? Al dato de que a día de hoy ya es potente, pero sobre todo los esports son un sector de futuro donde antes o después todo el mundo querrá estar porque ahí estará todo el entretenimiento y toda la masa de audiencia de la gente joven, ¿vale? Son una tabla, ¿no? Ya hasta entidades como Forbes, ¿no? Empiezan a preocuparse de entender la dimensión de este sector y bueno, este es un dato mucho más estático, no es tan dimensionado, pero sí da claro un poco las ideas, ¿no? de hacia dónde va. Aquí, por ejemplo, vemos que son las entidades que más valoración y más ingresos tienen de esports a nivel mundial. La mayoría de ellas son clubes de esports, ¿vale? Es decir, en un formato muy parecido, idéntico a los clubes deportivos, ¿no? Con diferentes clubes, secciones, jugadores, entrenadores, ¿no? Todo lo que por detrás lleva. Y, por ejemplo, el primero, pues, es un club de Estados Unidos, ¿no? Pues que una valoración de 410 millones y ingresos de 45 millones, ¿no? Es decir, al final aquí vemos que todavía esto, ¿no? Es el pico es la punta del iceberg, pero que hay grandes entidades ya que empiezan a tener estas valoraciones millonarias, ¿no? Y con ingresos también millonarios. Aquí a nivel un poco de chascarrillo podemos ver el octavo caso, ¿no? Que es G2 Esports. Es un club alemán, pero fundado por Ocelote, un gamer español, un emprendedor muy exitoso, que es Carlos Ocelote, ¿no? Que él es, si no me equivoco, madrileño. Y los que ya llevamos siguiendo los esports hace años, pues me acuerdo yo en el año 2014, 2015, él hablaba de que iba a montar un club, ¿no? Y que ese club en un momento dado iba a valer 1.000 millones y ¿no? Contaba toda la historia que en su momento incluso fue a programas de televisión donde la gente le escuchaba, ¿no? Que no se lo acaba de creer. Pero a día de hoy vemos ya que el club vale 175 millones, ¿no? Está valorado. Entonces, bueno, nuevamente aquí podemos ver un poco toda la dimensión, ¿no? De estas cifras. Y como al final estas son properties de eSports, con unas valoraciones multimillonarias y con unas rondas de inversión y de crecimiento espectaculares, la verdad.
Si seguimos un poco con cifras, ¿no? Nuevamente, jugando un poco con el símil del sector deportivo, aquí un dato relevante es, ¿no? Los premios, ¿no? Los millones de euros que se dan en premios en los eSports más potentes, ¿no? Esto es en toda la historia de estos videojuegos, ¿vale? Son los 4 videojuegos que más premio dan, sobre todo aquí League of Legends, Fortnite y CSGO, probablemente sean los juegos de eSports con mayor dimensión y más reconocimiento en todo el mundo. Y luego tenemos el Dota 2, que es un juego no tan jugado, pero que anualmente ofrece premios valorados en 40 millones de euros. Es decir, aquí tenemos, como no, los 4 principales esports que más premios dan, pues dan en total una cifra de 500, 600, han dado en total una cifra de 500, 600 millones en premios, ¿no? En prize pool para sus competiciones profesionales y para los equipos profesionales. Entonces, nuevamente, volvemos casi a la imagen del comienzo, ¿no? Donde tenemos ahí un escenario lleno de gente, donde hay equipos y estructuras ya muy profesionalizadas, porque los premios puramente de las competiciones ya más top de nivel mundial ofrecen millones de euros, y los grandes jugadores de estos equipos pues ganan centenas de miles de euros al año. Nuevamente, no se llega a las cifras de los grandes jugadores de fútbol o de baloncesto, pero sí hay una parte alta de los jugadores que ya ganan centenas de miles de euros o de dólares. Y la verdad, nuevamente, esto muestra cómo esto es algo ya potente y con mucho recorrido. Habiendo visto un poco, ¿no? Esto era un poco a nivel de grandes cifras del sector de los esports a nivel internacional, podemos aterrizar un poquito, ¿no? Algo más tangible como es el sector de los esports en España, ¿vale? Y aquí estos datos la principal mayoría son de AEBI, que es la Asociación Nacional de Desarrolladores de Videojuegos, ¿vale? Y ya desde hace 2 o 3 años tenemos un dato muy impactante, que la verdad yo lo utilizo mucho cuando a la gente le explico todo esto, y es que en España ya tenemos 15 millones de jugadores de videojuegos. Es decir, la mitad de las personas, como veis, de entre 60 y 64, es decir, la mitad de la población a la que las marcas o las diferentes entidades y organizaciones quieren llegar, consumen videojuegos. Es verdad que aquí podemos introducir, y están introducidos juegos como el Candy Crush, ¿no? Que es de móvil, el cual no es esports. Pero sí tenemos que entender ya la trascendencia de cómo el videojuego está calando en la sociedad y cómo es parte ya. Los que ya tenemos una edad, cuando hace 15, 20 años decíamos que jugamos a videojuegos, la gente no nos acaba de mirar del todo bien, ¿no? Y no éramos del todo aceptados. Hoy día, ¿quién no tiene un hijo, un sobrino, un nieto o gente del entorno que juega a Fortnite, ¿no? Entonces ahí vemos perfectamente como en los últimos 10 años el sector de los videojuegos y sobre todo el uso, ¿no? Y el consumo y el ocio del videojuego ya ha trascendido a niveles que es lo más normal. Incluso empieza a molar decir que soy gamer. Y en el caso de España, pues aquí lo vemos claro, 15 millones de jugadores de videojuegos. Y luego a lo que nos va más concretamente a los esports, ¿no? Volviendo a las audiencias, 2,9 son fans de esports puramente. Es decir, de esos 15 millones que consumen videojuegos, 2,9, es decir, prácticamente 3 millones de españoles son fans de los esports y consumen lo que es la competición de videojuegos. Entonces ya digamos que la tarta o el pastel de audiencia que hay en España ya es muy relevante. Aquí seguidos suelo utilizar un dato, ¿no? En el que me parece muy esclarecedor, ya que son datos de 2019, evidentemente es de eventos, ¿no? Son datos pre-COVID. Pero ya que todo el mundo cuando habla de videojuegos o hablamos de esports, todo el mundo piensa que todo es digital, digital y online, aquí precisamente vemos los datos de los asistentes de los eventos de esports o videojuegos que hubo en el año 2019. Como veis, son datos donde ya más de medio millón de personas acudieron presencialmente a eventos presenciales y ahí llevaron a cabo, ¿no? Participaron en todo tipo de actividades o competiciones y en muchos de ellos charlas, partes profesionales, ¿vale? Entonces, aquí os recomiendo que os apuntéis estos para que podáis buscar información sobre ellos, porque podréis ver la parte tangible, ¿no? De evento puro, donde ya no solo todo se queda en la parte online, sino realmente vemos la trascendencia que tiene y cómo estas miles y miles de personas acuden a eventos de videojuegos o de esports para consumir eso que tanto les gusta. Y luego un par de grafiquitos, ¿no? Donde volvemos, ¿no? A la parte menos bonita en la actualidad de hoy, ¿no? Donde venimos de estas audiencias y estas grandes cifras,
y en la que todavía al calado real a nivel de ingresos y personas trabajando, vemos que en España todavía es poquita, ¿vale? En España este dato es de 2019, vemos que el sector tenía 35 millones de ingresos, a día de hoy creo que ha ascendido a unos 40 o unos 50, pero sobre todo vemos unas tasas de crecimiento muy altas en pocos años y en el empleo pues estaremos ya cercanos a las 1.000 personas trabajando por y para eSports, ¿vale? Pero bueno, aquí para los que voy viendo que está entrando cada vez más gente, para los que no estuvieran desde el principio, entender que al final de manera profesional y más asentada los eSports llevarán de 5 a 10 años. Entonces todavía es un sector súper bollante donde todas estas cifras más bajitas que están a día de hoy en los próximos años irán creciendo unas tasas de crecimiento de 2 cifras de manera constante. Seguimos un poco, ¿no?, con otro tipo de cifras dentro de España, ¿vale? La Liga de Videojuegos Profesional, que entiendo que la mayoría no conoceréis, o habréis oído incluso noticias, ¿no?, en Palco 23 o en periódicos como Playbook, es la liga de LOL más importante de España y probablemente la Property o la empresa de más valor y que más actividad genera en España, ¿vale? Un dato muy revelador del éxito de esta es que en el año 2018, si no me equivoco, terminó de ser comprada por MediaPro, ¿no?, una de las grandes empresas del sector audiovisual y deportivo del mundo. Y ahí tenéis un poco los datos de 2021, ¿no? Pues hablando que esto es a nivel nacional y de habla hispana, pues tuvo 70 millones de espectadores acumulados y volvemos a las tasas de crecimiento en 2 cifras, ¿no? Un 24 más que el año anterior. Otro dato del que hablo que en este último año, año y medio ha sucedido es, ¿no?, precisamente para la gente que sois del deporte, es toda la entrada de inversión que ha habido en el sector de los esports y en este caso de jugadores de fútbol, ¿no?, ya que en muchos casos, como gente joven que son, ¿no?, muchos de ellos en su tiempo libre son gamers y les gusta mucho el mundo del gaming y los esports, y veis aquí un listado, por ejemplo, de 6 jugadores que tienen sus propios clubes de esports, ¿no?, y que han decidido invertir parte de sus recursos en montar proyectos. Entonces, nuevamente vemos cómo esto es un indicador, ¿no?, de que esto no es una moda pasajera y que los esports están y han quedado y han venido para quedarse. A la derecha pongo un ejemplo, ¿no? Como unas mayores properties del mundo del deporte, pues tenemos el Barça, ¿no?, que ya este año en el League of Legends de manera seria, que había entrado ya en los esports de hace unos años, pero de manera seria y potente, este año ya ha entrado en la liga de la LVP con un equipo propio de League of Legends y podemos ver la foto, ¿no?, del propio presidente Joan Laporta con el staff del equipo. Y nuevamente aquí volvemos a ver un poco mucho, ¿no?, las vinculaciones que tienen deporte y esports. No son lo mismo, ni tampoco tiene por qué existir el debate que en su día existía de si los esports son deporte o no. Los esports, desde la gente que estamos dentro del sector, tenemos bien claro que son entretenimiento puro y no hay más. Pero es verdad que las dinámicas del sector y de las competiciones y de los clubes y de esas estructuras son muy parecidas a las del deporte. Entonces, por esto estamos viendo como gran parte de activos o de jugadores o de entidades del deporte están entrando cada vez más para poder llegar a ese target joven que les cuesta entrar desde el lado del deporte. Para entender un poco, para la gente que no conozca tanto los esports, vamos a hacer un resumen rápido de cuál es el ecosistema, ¿no?, que nuevamente veréis que es parecido, de cierta manera, a los deportes. Lo único que es verdad que, mira, aquí se me ha olvidado mencionar, pero aquí hay una cosa que tenemos que entender claramente. En los deportes, tú si hablas de fútbol, ¿no?, el fútbol no tiene un propietario o un dueño como tal. Es verdad que la FIFA y las federaciones sí tienen mucha relevancia en su gestión, pero no son propietarios de él. Y en los esports pasa lo contrario. En los esports sí tenemos un videojuego siempre por detrás que tiene un publisher que es dueño de la propiedad intelectual, ¿no?, de ese videojuego. Entonces, aquí, como podéis ver, empezamos, ¿no?, de la base donde tenemos los jugadores y las competiciones. En ellas, ¿no?, se compite y juegan, y alrededor, claro, tenemos los publishers, que son los dueños de los videojuegos, que aquí además a la hora de organizar las competiciones hay 2 modelos, ¿no? Una en la que el publisher solo se dedica a desarrollar el videojuego y tenerlo hecho de manera óptima, ¿no?, pero no se dedica a explotar la parte de esports, se la cede a unos terceros, que en este caso son las operadoras de competiciones, o unos casos en los que los propios publishers han ido viendo con el desarrollo del sector de los esports el potencial, ¿no?, y la fuente de ingresos que son, y ellos mismos sí se generan sus
sus propias competiciones, es decir, integran el modelo de negocio, ¿no? Desarrollan el videojuego enfocado a que sea eSports y luego además desarrollan los productos, las competiciones y todo el sistema que hay por detrás, ¿vale? Y luego alrededor, pues eso, tenemos los medios de comunicación, los clubes, jugadores, eventos, las empresas organizadoras de competiciones, ¿vale? Y luego muy conocido también de este mundo el tema de los creadores de contenido, ¿vale? Y luego ya si pasamos a la parte amateur, ¿no? Tenemos ya ahí es lo que son los jugadores de todo el ecosistema amateur, que no es el profesional y este es parecido, ¿no? Al que existe en el deporte, que ahí es donde están las audiencias principales, porque la mayoría de los jugadores amateurs son los que consumen luego las audiencias de los torneos y de las competiciones profesionales. Ahí es donde entran, como podéis ver, las marcas y las agencias, ¿no? Al final volvemos a lo que hemos comentado antes. Igual que el deporte profesional, hoy día esto es un negocio, es entretenimiento. Entonces, como grandes marcas, ¿no? Van entrando en estos entornos para poder llegar a esas generaciones de gente joven que de otra manera no están consiguiendo entrar. Y que además recordemos aquí que ya no solo es que puedas entrar o no, sino que aquí lo estás haciendo de una manera natural y poco disruptivas. Que decir, que decir, al final, a la gente joven hoy día, ¿no? Con toda la evolución de Internet, es muy exquisita, digamos, ¿no? Entonces, cuando tiene campañas de publicidad muy forzadas, al contrario, generas un rechazo, ¿no? Entonces, aquí las marcas que han ido entrando en el sector de los eSports son muy reconocidas porque el gamer entiende que apoyan a que el ecosistema del gaming y los eSports crezca. Y esto hace que frente a hacer las campañas de marketing en otros territorios, si las haces aquí, estás pudiendo entrar de una manera mucho más afable y mucho más positiva a ese gamer, ¿vale? Si lo mismo, ¿no? Aterrizamos un poco, después de haber visto un poco la estructura global, aterrizamos un poco en España, nos encontramos, ¿no? Con que tenemos competiciones, clubes, eventos, ¿no? Y las plataformas donde se emite, ¿no? Entonces, en España tenemos 5 principales operadoras de competiciones, ¿no? LVP, SL, Cabal, ¿vale? Son empresas que se dedican a hacer torneos o ligas, es decir, puramente operadoras de torneos, que en estos casos tienen licencias de los publishers para desarrollar los eventos o las competiciones. Y luego, por ejemplo, aquí he puesto el listado de los 16 clubes que están en la primera y en la segunda división de la liga que os comentaba antes del LVP, ¿vale? Aquí podéis ver que tenemos clubes deportivos como pueden ser el Huesca, el Betis, el Barça, por ejemplo, ¿vale? Luego, marcas muy reconocidas que pueden ser como Movistar Riders, ¿no? Que viene de Movistar, o en este caso también UCAM Tokies, ¿no? UCAM, la Universidad de Murcia. Y luego volvemos a, como hemos visto antes, ¿no? Tenemos equipos como Falcons, AIM, Rebels, ¿no? Que son equipos de jugadores de fútbol. Vale, entonces aquí tomad nota también de estos equipos que veis para poder luego tranquilamente mirarlos, porque son los equipos más potentes de España, donde mueven audiencias de millones de impactos y de seguidores, ¿vale? Y luego a lo que al mismo gráfico hemos vuelto antes de eventos, ¿no? Ver cómo en España tenemos esa línea de eventos tan potentes con tantos miles de visitantes. Y luego aquí tenemos que hablar indiscutiblemente de Twitch y de YouTube, ¿vale? Porque son los grandes broadcasters, ¿no? Los grandes lugares donde se emite todo el contenido. Twitch es el lugar donde todos ya, aquí sí que todos lo conoceréis, ¿no? Más y después de la disrupción de Ibai y Piqué en todo este mundo, ¿no? Donde para los que seáis seguidores del deporte y de fútbol, ¿no? Tenemos programas como El Chiringuito, periodistas como Ciro López, Rubén Martín, ¿no? Que ya empiezan a generar todo el contenido de Twitch. Pues esa plataforma Twitch, ¿no? Es donde todas las competiciones y todos los clubes y todos los creadores de contenido del mundo de los esports y videojuegos están. Es, digamos, la nueva tele de la gente joven, ¿vale? Porque es contenido en directo. Y luego ya pasamos a otro nivel, a YouTube, que es donde todo ese contenido en directo, ¿no? Se acaba colgando para poder disfrutar de él más tranquilamente sin tanta, ¿no? Que sin que sea en directo se pueda consumir. Siguiendo aquí un poco y viendo que habíamos comentado que el turno de preguntas era para luego, pero bueno, aquí podemos ver, ¿no? Estos son ejemplos de marcas, ¿no? Que han entrado en el sector de los esports en España, ¿vale? Aquí tenemos Adidas que llevan la ropa de varios equipos, KitKat está con Giants,
Fonbella hizo una campaña muy chula, ahora ya 2 o 3 años incluso, es decir, hace tiempo, donde muchos de vosotros pudisteis ver en supermercados botellas de Fonbella con los logos y tematizadas por 3 o 4 de los principales clubes de eSports de España. Mafre tiene su propia sección de eSports, su propia web y sus propias redes sociales donde hablan del sector. Y aquí, si no me equivoco, incluso tienen desarrollados seguros propios de productos de ordenadores, por ejemplo, de gamers. Telepizza, como no, y McDonald's son marcas, ¿no?, muy típicas donde están desde hace años y entran precisamente para llegar al target joven. El Corte Inglés, ¿no? Una marca que digamos que entenderíamos que no podía ser no tan joven, pero justamente aquí el Corte Inglés, si no me equivoco, patrocina al VP desde hace ya muchos años y es de los patrocinadores más fieles del sector, entendiendo desde fuera, ¿no?, que los responsables de branding y de marketing del Corte Inglés hace años apostaron por este sector para ir posicionando ya su marca en la gente joven de cara a futuro. Nike, igual que Adidas, también viste a otros equipos, como puede ser en este caso Giants. SEAT patrocina a Mad Lions, un club muy potente que además está en Europa también, de Madrid, y ha entrado ya ahí, ¿vale? Y luego Amazon, como no, pues como una de las mayores empresas a nivel mundial, también está. Siguiendo un poco en esta estructura, ¿no?, del ecosistema, pasando a jugadores y staff, aquí es donde comentaba, ¿no? La estructura de los clubes de profesionales de esports es muy parecida a la de los clubes deportivos y llega un punto donde para los que seáis ajenos a todo esto, esos clubes donde 3, 5 o más chavales o chicos y chicas, es verdad que es un sector muy masculino a día de hoy, compiten de manera profesional y tienen sus sueldos, ¿no?, igual que si fueran atletas, pues ya alrededor, para jugar a videojuegos de manera competitiva, los clubes tienen directores deportivos porque tienen más de una sección y son quienes se encargan de fichajes. Hay entrenadores y coach que son los que trabajan todas las estrategias, analistas que analizan los contrincantes y todos los datos, ¿no? Además, aquí sí contamos con una ventaja respecto al sector deportivo, ¿no?, donde en los últimos años el tema de data a nivel de análisis y de trabajo de los clubes ha avanzado mucho, pero aquí precisamente jugamos con que ya de manera natural y propia a los videojuegos, los juegos emiten muchos datos. Entonces aquí hay analistas profesionales que se dedican a trabajar toda esa data para poder ayudar a sus coaches y a sus jugadores a mejorar el rendimiento. Psicólogos deportivos, evidentemente aquí son atletas, son jugadores que se dedican a esto de manera profesional y al más alto nivel. Y además los esports, ¿no?, son probablemente una de las actividades donde más acciones por minuto o por segundo se lleven a cabo. Hay momentos donde tienes batallas en un videojuego con 10 personas, ¿no?, 10 gamers, con 1.000.000 de acciones alrededor. Entonces, trabajar todo ese nivel de concentración, esas frustraciones, esas presiones, hoy día es fundamental tener un psicólogo en un club profesional. Luego los managers, ¿no? Porque al final aquí también una realidad que igual ya no es tan parecida al deporte es que si el deporte es un sector donde la gente se retira entre los 30, los 35, 40 años, aquí todavía los gamers se retiran antes, ¿no? Porque volviendo a, como comentábamos, a ese input de tantas acciones por segundo que se hacen, la gente ya a cierta edad ya va lenta en esos momentos. Entonces, eso lleva a que muchos de los gamers sean gente muy joven, ¿no?, que sean gamers profesionales desde los 15 en adelante. Entonces, en los clubes necesitan un manager para poder tutorizar, incluso gestionar todas las dinámicas que suceden ahí dentro. Y luego ya a nivel de staff puro y rudo de lo que es un club o lo que es la entidad, ¿no?, lo típico: marketing, operaciones, comunicación, patrocinios, social media, community managers, ¿no? Al final aquí volvemos a la comparación con el sector deporte. Son clubes que tienen la parte deportiva y la parte de entretenimiento y de negocio, y ahí es muy parecida al deporte y son todas esas facetas o esas vertientes las que se tocan. Y aquí volvemos a lo que hablaba antes, ¿no? Aquí se están empezando a generar ya muchas oportunidades de trabajo, donde además en muchos casos los equipos top de esports están robando, ¿no? Están robando talento directamente del sector deportivo. Hay casos, ¿no?, de responsables de patrocinio o incluso responsables de ticketing que han pasado de clubes por ejemplo, como Atlético de Madrid, a clubes de esports a desarrollar, ¿no?, a empaparse los esports para traer todo el conocimiento y todo el know-how de auténticos profesionales que llevan años ya trabajando en un sector asentado como es el del deporte.
Si seguimos un poco adelante, aquí tomad nota un poco, ¿vale? Estos son medios especializados en esports y videojuegos, ¿vale? Aquí al final tenemos un listado, ¿no? Os he puesto un listado donde podáis aguardaros estos enlaces si son periódicos y medios referente para que podáis estar muy al tanto a partir de ahora de todo lo que se cuece y todo lo que sucede en los esports, ¿vale? Aquí hay varios, tanto algunos son de negocio como otros que son más puramente de los videojuegos o de la parte deportiva, pero recomiendo que toméis nota de algunos de estos para que podáis estar al día y muy atentos de lo que pasa en el día a día. Entiendo que como luego esto se va a quedar, ¿no?, emitido en YouTube, podáis aprovechar tranquilamente para tomar los enlaces, o si no, ya hablaría yo con Noemí de alguna manera de poder pasároslos. Después de haber hecho un poco esta introducción ya, ¿no?, de lo que es todo el sector deportivo y el sector de los esports, perdón, y con la esperanza de haberos podido mostrar cifras y datos para que los que no conocierais este sector desde vuestra parte del deporte digáis, joder, esto no es tontería, esto no son 4 chavales jugando a videojuegos, pues ya vamos un poquito, ¿no?, a la parte más tangible hacia la que podamos ir en este webinar que os sea más práctica para vosotros, ¿vale? Entonces, de la mejor manera que he podido ver es en la que os traigo noticias, ¿no?, y os contaré un poco los casos en los que tenemos ya diferentes entidades deportivas que se han adentrado directamente en los esports, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la primera noticia tenemos que es el Club Natación de Sabadell, ¿no? La noticia se acerca al público joven y crea un centro de esports. Pues hará un año y pico ya, el Club Natación Sabadell, que si no me equivoco, a nivel de natación es el más potente en toda España y no sé si tiene alrededor de 5.000 socios, es decir, unas entidades más reconocidas en el ámbito deportivo nacional. Dentro de sus instalaciones montó hace un año una instalación en partnership con Asobu, que es una empresa de esports, ¿no? Y además yo tuve la suerte de poder visitar las instalaciones y si no recuerdo mal eran 150 metros de zonas para poder competir, entrenar y llevar a cabo talleres de team building con los videojuegos, ¿no? Aquí al final, ¿cuál era la acción? La acción era que en la propia instalación donde está el Club Natación Sabadell generó un espacio gamer y de esports tanto para atraer al público joven que no estaban siendo capaces de captar, como para el público joven que ya tienen, retenerla en la instalación y poder quedarse más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este input, os animo a que busquéis un poco, ¿no?, el Club Natación Sabadell y la activación que hizo, porque la verdad es muy relevante ver como un club potente que no es de fútbol, ¿no? Es decir, aquí al final, ¿no?, vemos como enseñamos antes, ¿no?, el Barcelona sí que ha entrado, pero como un club muy potente, pero del ámbito de la natación y de otras ramas, decide y apuesta por generar un centro, un espacio tematizado en esports y videojuegos dentro de su propia instalación. Si seguimos de nuevo, aquí parece que estamos todo el rato en Cataluña, ¿no? El Club de Natación del San Andreu, lo mismo. Llegó a un acuerdo de partnership con Upgrade, ¿no?, que era una aplicación de desarrollo de torneos, si no me recuerdo mal, en el entorno de móviles, ¿vale? Entonces, al final es un poco, la idea es captar que al final los esports es donde está la gente joven, ¿verdad? Entonces, todas estas instalaciones o todas estas entidades, al final tienes una doble vertiente. Una, poder llegar al target joven que ya igual no te está consumiendo a ti o no te está llegando por el mero hecho del deporte. Y otra es a la gente joven que ya tienes fidelizada y que es consumidora o prescriptora tuya, poder ofrecerle otro tipo de actividades que son de otro hobby suyo para poder retenerlo, ¿no?, y poder buscar otras vías de monetización a ese mismo. Otro ejemplo que hubo es la marca Duet de gimnasios, ¿no? Montó un proyecto piloto en colaboración con Deloitte, ¿no?, unas grandes consultoras a nivel nacional internacional. Montó dentro del gimnasio un espacio con ordenadores, ¿no?, para que la gente también que vaya al gimnasio pudiera de la misma manera poder, digamos, estar un rato en el gimnasio, hacer deporte o ejercicio y luego poder competir en esports o pasar un rato divertido con ellos. Otra entidad, por ejemplo, que es de las que hace más tiempo estuvo, fue el Baskonia, ¿no?, que al final es un grupo, desde hace unos años, es un grupo que tiene tanto el Alavés como el Baskonia de baloncesto, ¿no? Es un grupo deportivo de la ciudad de Vitoria en Álava, en Euskadi. En su día montó un equipo de eSports, hará ya 4 o 5 años.
Ese proyecto lo pararon porque es verdad que desde fuera intuimos que era demasiado pronto, ¿verdad? Cuando todavía el sector está profesionalizándose. Pero aquí lo interesante es tener en cuenta que nunca se salió del todo los esports, ¿vale? Tiene dentro una academia donde lleva a cabo todo tipo de activaciones, formaciones, con todas las bases de su estructura y con toda la gente joven que tenga en la ciudad, nuevamente con el objetivo, ¿no? de generar un producto o unas acciones chulas para atraerlos. Otro de los proyectos por antonomasia dentro del sector deportivo en España es la Liga, ¿no? Al final es el propio producto de la liga profesional que genera junto con el FIFA y genera su liga paralela con los equipos. Es decir, en esta liga todos los equipos de fútbol de primera y segunda división tienen un equipo propio y es una liga paralela igual gestionada por la propia liga del FIFA, ¿no? Del videojuego de fútbol. Entonces ahí sí que nuevamente os recomiendo que apuntéis y vayáis a la web porque veréis que una entidad, ¿no? tan reconocida, tan potente y tan puntera como es la Liga de Fútbol, ya lleva varios años desarrollando la liga en paralelo por ellos mismos, es decir, sin buscar terceros, ¿no? Es decir, si no que ahí colabora con alguna operadora del sector, pues es un producto suyo donde mete patrocinadores propios, mete entidades del entorno, donde genera su propia liga y además con unas producciones y unas calidades de eventos muy altas. Entonces, si una entidad como la liga genera su propia liga virtual, eso muestra a los niveles a los que estamos llegando. Otro ejemplo más pequeñito, pero muy curioso, es, por ejemplo, el de Zero Zone Club, que es un club de esports con mucha fanbase, pero es verdad que no es de los más reconocidos a nivel nacional, pero hace unos meses cerró un acuerdo de patrocinio con Gran Valira, que es la estación de esquí Gran Valira. Si no me equivoco, está en Andorra. Y aquí, ¿no? ¿Qué tiene que ver esquí, estación de esquí, deporte, club de esports? Pues volvemos a lo mismo al final. Es buscar diferentes espacios o lugares donde tú, como propiety del deporte, poder comunicar que existes y poder llegar a la gente joven. Aquí el vídeo de presentación, por ejemplo, era un vídeo de presentación muy chulo donde veías a los jugadores del equipo de esports, ¿no? Pasando unos días en la estación de esquí y disfrutando de lo que es la actividad deportiva, la actividad de esquí. Entonces, nuevamente es muy chulo. Ahí no hay, se puede ver claramente, ¿no? Como al final cuestiones así tienen mucho sentido, como que sí que hay que apostar. Y si no me equivoco, creo que es el último ejemplo. Os recomiendo también que busquéis. Aquí la Asociación de Federaciones Catalanas del Deporte ha generado su propia liga catalana de esports, donde tenemos béisbol, automovilismo, golf, ¿vale? Entonces, una entidad federativa como es la como es la Asociación de Federaciones Deportivas Catalanas, en este caso, evidentemente, ¿no? Como todos entenderéis, quitando deporte y baloncesto y no sé si alguna más, porque esas al final siempre funcionan de otra manera, ¿no? Han generado su propia liga de esports. Es decir, una entidad federativa estructurada deportiva también decide generar una liga propia para que todo su entorno, ¿no? Todos sus jóvenes y los que no puedan participar y nuevamente estar en este entorno digital y de eSports. Otro paso más, ¿no? Vamos a tangibilizar. ¿Cómo se pueden utilizar los eSports en la entidad deportiva? Pues muchos de vosotros tendréis espacios, tendréis canchas, tendréis salas multiusos, ahí podéis llevar a cabo y hacer eventos de videojuegos, ¿no? Llevando PlayStations, ordenadores, realidad virtual. Podéis tematizar y ocupar esos espacios durante el tiempo que no estén ocupados y ofrecer actividades a los que ya son vuestros suscriptores por un precio añadido o a los que no lo sean para darles a conocer vuestra entidad, generar torneos o ligas online, es decir, el evento será una parte presencial, pero aquí si nos vamos a la parte puramente online y digital, vosotros como entidad deportiva podéis generar un torneo, una liga online donde utilizarlo como un canal de comunicación en redes sociales y de generación de contenido para poder mover vuestra marca y a la vez, incluso a los que tengáis ya patrocinadores o colaboradores, ofrecerles un espacio donde también poder visibilizar más allá de la cartelería típica que hay en las instalaciones.
¿Por qué en una academia de eSports? Yo personalmente ya estuve trabajando del año 2018 y 2019 en Valencia, en una academia teníamos de eSports donde los chavales, igual que pueden ir a estudiar inglés, venían entre semana a competir, a jugar y a aprender, por ejemplo, a Fortnite y a FIFA. Entonces, si ya nuevamente tenéis una instalación deportiva, montáis un set de plays o de ordenadores fijos, podáis darle una salida a toda esa base de datos y a esa cantidad de gente joven que tenéis para que antes o después del entrenamiento puedan jugar a videojuegos y nuevamente otra excusa para a la gente o a los chavales que no estén apuntados ofrecerles unas actividades de videojuegos en vuestra propia instalación y atraerlos, ¿no?, al espacio. Una sección de eSports, es decir, igual que vuestro club pueda estar en fútbol, baloncesto, hockey, natación o los deportes que sean, poder generar una sección de alguno de los eSports para que esta sección pueda competir en las diferentes ligas que haya en el ámbito cercano y eso genere contenido, actividad y podáis llevar a cabo acciones. Productos que se nos ocurren a nosotros desde Ore y trabajamos en algunos casos con instalaciones, duatlones, ¿no? Porque aquí nos encontramos con una realidad hoy día. Encontramos con que los chavales, ¿no?, los chicos y las chicas, los videojuegos les encantan. Entonces, si ya es parte de tu club y compite contigo, si tú le dijeras, oye, martes, miércoles y jueves vas a jugar a videojuegos aquí, encantados, pero nos vamos a encontrar a veces con la reticencia de los padres. Pero si a la vez eso lo vinculas con que va mezclado videojuegos, actividad deportiva y todo ser parte de una entidad deportiva y una sociabilización, creemos que son productos que se pueden explorar, a desarrollar, para los que ya estén dentro, poder retenerlos más tiempo dentro del club y poder ofrecerles un valor añadido y a la vez para los chavales que desde fuera no son parte del club o no compiten en el club o no son tan deportistas, poder ir con un discurso a ciertos padres diciéndole no, que vengan aquí porque además de jugar a videojuegos también van a hacer deporte, ¿vale? Y luego, ¿cuántos de vosotros desarrollaréis campamentos de verano, de Semana Santa o diferentes clinics donde si a la mañana se lleva a cabo el proceso normal del campamento, ¿por qué no ofrecer a la tarde un par de horas en una zona gaming con personal especializado, un entorno seguro, competiciones, actividades, formaciones en torno a los videojuegos, como una manera de alargar el campamento y generar nuevas vías de monetización y ampliar los ingresos, a la vez que por esta excusa de después de la comida tener las propias actividades de videojuegos, igual se os apunte gente a la parte de la mañana puramente deportiva. Entonces, digamos que aquí el concepto es entender que todos los jóvenes hoy día juegan a videojuegos, entonces tener la mente abierta para ver qué huecos y qué espacios puede haber para jugar, paquetizar y productivizar diferentes situaciones aprovechando de vuestras bases de datos, de vuestras relaciones con los ayuntamientos, de vuestros espacios físicos para hacer eventos, ¿no? Entonces, ahí, hoy al fin y al cabo es un webinar, ¿no? Es un webinar de unos minutos, es cortito, pero después de haberos mostrado el potencial de los eSports, quiero daros ciertas claves, más allá que soluciones puras, ¿no?, para que podáis abrir la mente y veáis las oportunidades que tenéis en el mundo de los eSports y videojuegos para generar mayor impacto en vuestras entidades y sobre todo nuevas vías de negocio, que es como por ejemplo las que muestro aquí también ahora, ¿vale? Twitch, al final Twitch, ¿no? Desde Ore estamos trabajando con clubes generalmente de fútbol, divisiones inferiores, donde a costes relativamente reducidos puedes tener tu propio canal de televisión donde emitir partidos, contenido, entrevistas, entrenamientos, que al final te permitan a tus propios patrocinadores ofrecerles un canal digital al que llegue más gente y ofrecer mayores soportes para la búsqueda de nuevos patrocinadores o colaboradores. Por ejemplo, luego, este contenido que generéis a la vez hará que hagáis un contenido atractivo que no solo sea ir a los campos y ver los partidos y eso nuevamente atraiga a esa gente joven que ya no consume el consumo tradicional. Si generáis una línea de negocio, tenéis una sección de eSports, tenéis un canal de Twitch, ¿no? Estáis empezando ya a generar ruido en torno a los eSports, ¿por qué no también generar una línea donde podréis tener vuestro propio merchandising de camisetas, teclados, ratones tematizados del club y pueda ser una venta, ¿no?, que al final a seguidores vuestros les gusta pues tener un ratón del club de fútbol de su pueblo
y no de una marca típica. Y luego, como decía antes, ¿no? Pues el evento de activaciones o competiciones. Aquí al final tenéis la mayoría, una gran base de datos de gente y un gran impacto en vuestros entornos más cercanos. Y por qué no hacer eventos presenciales, activaciones para patrocinadores que no estén previstas gracias a los videojuegos, o competiciones o torneos online para generar toda esta historia, ¿no? Todo este storytelling, toda esta activación online que actualmente probablemente no hagáis. Y luego, de una última que deduzco que muchos o la gran mayoría no conoceréis, aquí os apunto que apuntéis la palabra Discord y la busquéis luego en Google, porque para los que conozcáis Slack, Discord es una plataforma, una red social creada por y para gamers desde hace ya 7-8 años, y es un espacio perfecto donde puedas aglutinar toda una comunidad alrededor tuyo, ya que se puede discernir entre diferentes canales de audio, de chat, de voz, generar roles, generar diferentes salas, espacios, ¿no? Entonces, echarle un vistazo porque nuevamente son plataformas que hasta cierto punto la propia plataforma es gratuita, puedes pasar a una evolución, ¿no? de pago, pero por costes reducidos se pueden llevar a cabo acciones donde tengas a mucha gente centralizada en un lugar donde puedas hacer comunicaciones, engagement, sorteos, entrevistas, sesiones con los jugadores, ¿vale? Donde sobre todo está la gente joven al final, ¿no? Es poder llegar a esos espacios donde el deporte tradicional no está llegando y nuevamente por costes reducidos tener un espacio muy chulo donde generar toda la historia y poder generar valor añadido al final tanto a los usuarios, seguidores como a los patrocinadores o a las entidades colaboradoras. Nuevamente aquí, para terminar ya, que creo que voy bien de tiempo, no sé si me he pasado incluso, pues un listado, ¿no? De apuntaros un listado de entidades o webs de referencia, apuntados Newzoo, es la primera, la consultora más potente a nivel nacional, AEBI, la Asociación de Desarrollos de Videojuegos, donde se llevan a cabo estudios muy chulos. IAB Spain, ¿no? Tiene un libro blanco sobre los eSports, que es la asociación de equipo de empresas publicitantes en España, tiene un libro blanco. eSports Bureau, que lo he puesto antes, es un periódico digital sobre negocio de los eSports muy importante que genera mucho ruido. La Escuela Universitaria del Real Madrid hizo un barómetro sobre la situación de los eSports. Luego IES.org, que es la Federación Internacional de Videojuegos y de eSports, ¿vale? Y luego, a nivel muy, muy ya cercano a los deportes, tenemos la Asociación de Clubes de eSports, ¿no? Donde lo que ya es conocido en el sector deportivo en el fútbol o en el básquet, como son ACB y la Liga, ¿no? Que son al final la patronal, asociaciones de clubes, en eSports se llevó a cabo solo hace 2 o 3 años y ahí se van viendo sus procesos de integración, ¿no? De federaciones, asociaciones, en el que se va desarrollando toda la industria. Entonces, apuntaros estas webs también para poder estar al tanto y poder ver tranquilamente todo lo que va sucediendo. Y por mi parte, Noemí, que estás por ahí, ya ha sido todo. Creo que voy un poco en tiempo. He intentado ir rápido para poder abarcar todo y espero que haya quedado medianamente claro y que a la gente, sobre todo, le haya abierto la mente para que empiece a prestar atención a este sector y sepa un poco por dónde moverse y dónde buscar la información. Muchas gracias, John. La verdad que me ha parecido súper interesante todo el webinar. Yo que no estaba muy metida en el mundo de los eSports, la verdad que esto te abre un poco la mente y sobre todo te pica la curiosidad para seguir indagando y encima con toda la bibliografía y medios que nos has dejado, que por supuesto pondremos en nuestro blog y en el vídeo de YouTube, sí, desde luego que dan ganas de investigar y de estar al día, porque como tú dices, esto es un sector que ha venido para quedarse, sin duda, que está en un crecimiento exponencial totalmente. Así que tomo nota de todo. Además me ha parecido especialmente interesante el punto en el que hablas de posibles nuevas vías de negocio a través de juntando los eSports dentro del sector deportivo por ejemplo, pues muchos de la gente que nos está escuchando ahora mismo serán gestores de clubes deportivos o que ya participan dentro de un club. Cómo integrar este sector dentro de lo ya establecido en un club me parece muy interesante. ¿Quién no organiza un campus o actividades fuera de carta, digamos? Y bueno, me parece muy, muy interesante esta opción, la verdad, para profundizar también totalmente. Me alegro.
Pues nada, vamos a dar paso si te parece. Tenemos un par de preguntas, bueno, hay 3, pero yo creo que la tercera la podemos dar un poco por respondida. Mira, la primera pregunta es, en el momento que se ha hablado de las marcas reconocidas, hablando sobre las marcas reconocidas que se lanzan al mundo eSports, ¿me pueden servir los eSports como método para generar contenido digital de cara a mis patrocinadores? Totalmente. Es uno de los conceptos clave, que mucho de lo que hagas en base a los eSports pueda no ser monetizable directamente, pero sí te sirva como una generación de todo tipo de contenido para luego meterles a los patrocinadores. Porque además aquí jugamos la ventaja, ¿no?, en entorno digital, y aquí también Noemí, ¿no?, que es especialista en comunicación, entenderá que tú cuando haces hoy día una activación y la retransmites, ponte en Twitch o haces alguna historia, tienes la comunicación tienes el evento en Twitch, que es un directo, y luego tienes el post, que es todo el contenido que puedes subirlo, ponte en concepto amplio a YouTube, pero luego una generación de clips y de storytelling después, que si en todo ese transcurso de una activación que era un directo de una tarde, ¿no?, un torneo de esports rápido de una tarde, igual estás durante un mes hablando sobre ello, generando contenido, y hay a tus patrocinadores les puedes meter totalmente en un entorno digital en el que actualmente igual no les estás metiendo, y además con datos tangibles, ¿no? Que a veces, no, pon aquí el cartel y te ve medio pueblo cuando vienen los partidos. No. Aquí te podré dar las métricas en todos los casos del impacto que ha tenido tu marca. Totalmente de acuerdo. Y luego, mira, tenemos una pregunta muy interesante de Héctor que nos dice, ¿qué te parece de la última tendencia que lleva a los clubes de eSports a fichar streamers o influencers que no están relacionados con el competitivo como tal? ¿No se desvirtúa un poco la competición y el concepto? ¿Se retroalimentan, se necesitan o simplemente es una tendencia pasajera? Digo pasajera porque parece que en las últimas semanas la audiencia en Twitch de los principales streamers ha caído significativamente. No, a ver, aquí hay una diferencia. A ver, los que ya nos conocemos el sector deportivo, sabemos que hace años dejó de ser deporte puro y competición pura y pasó a ser mucho entretenimiento, ¿no? Entonces aquí de los esports ya ha nacido así. Entonces, tiene toda la razón en lo que dice Héctor. Hoy día ningún club potente nace solo o existe solo por la competición. Todos tienen la parte competitiva, donde cuanto más ganas y mejor seas mejor, pero todos tienen la parte de streamers o de creación de contenido. Y entonces, esto es una realidad porque la parte del entretenimiento hoy día para la gente joven va más allá que solo la mera competición. Y no creo que en este caso, respondiendo un poco más, no creo que sea pasajera porque al final es lo que estamos viviendo, es lo que la gente joven demanda, ¿no? Al final, recuerdo ya era año y medio, tenías a la LVP con un partido oficial que tenía menos audiencia que Ibai con una cámara en su cocina haciendo esos macarrones. Es decir, que la parte competitiva tiene su bagaje, llena estadios y todo, pero luego vemos que a la gente joven le gusta el contenido de streamers de hoy día. Entonces, es vital entender esa parte de creación de contenido, streamers e influencers, y sí se retroalimentan, porque a la vez tampoco en muchos casos son estancos, ¿no? Es decir, se utiliza para que en ambos lados haya activaciones mutuas. Entonces, tiene que seguir adelante. Y la verdad, lo que dices de que la audiencia ha caído significativamente, ahí a mí me pilla porque no contaba con esos datos, la verdad. Al contrario, hubiera dicho que los datos seguían estables y que los grandes streamers funcionan muy bien. Pero lo miraré, la verdad, porque si es así, me empezaría a plantear alguna cosa, pero yo diría que no tiene pinta, la verdad. Ya. Pero bueno, me lo apunto porque de todo se aprende y la verdad me ha surgido la duda. A mí me pillas también ahí, la verdad. Bueno, una última pregunta, así de última hora. Mira, Adrián nos pregunta, en baloncesto, ¿cuáles serían los videojuegos clave? ¿Y qué relación, sinergias ve el baloncesto 3x3 con los eSports? A ver, mira, me gusta mucho esta pregunta porque es una cosa que no he comentado. Aquí tenemos dos líneas, ¿no?, de vincular el deporte con los eSports o con los videojuegos. Una es cada deporte con su videojuego, que en este caso sería el NBA 2K, que es el videojuego de la NBA propiamente baloncesto, porque digamos de Europa o de ACB no hay. Pero es verdad que concretamente a nivel global y de grandes audiencias es un videojuego que no se vende tanto. Sí, como en el fútbol, sí sucede que el del FIFA es de los juegos más vendidos, entonces que tú desde un club de fútbol hagas activaciones o historias con FIFA tiene sentido. En el caso aquí de un club de básquet, habría que verlo. Yo recomendaría que si Adrián se anima a hacer algo desde un club, desde el baloncesto, o si es un club, que primero haga es algo tan sencillo como preguntar, que haga un cuestionario sencillo a todas las bases, a toda la gente que tiene en el entorno,
para ver cuánta gente realmente juega al baloncesto, juega al NBA 2K, porque igual no es directamente directamente relacionado que todos ellos juegan en NBA. Es decir, igual todos son gamers, ¿no? Todos juegan en el equipo de baloncesto y todos son gamers, pero la mayoría juegan a Fortnite. Entonces, ¿por qué hacer una acción en el NBA 2K y no hacerla en Fortnite cuando en el fondo los vas a traer igual? Entonces ahí hay que discernir, no porque sí, hay que hacer siempre acciones relacionadas al deporte. Al final aquí cambia un poco el sentido y para mí el truco es preguntar y ver tus deportistas a qué juegan cuando van a casa. O'Neill, 3x3. Me lo apunto. Tengo El curiosidad primer de club verlo. profesional de básquet 3x3 en España. Mola. Un club que apunta alto también. Bueno, pues mira, John nos pasó por aquí. Lo veo. Hablando del tweet que hablabas antes de cómo había caído la. Vale, pues muchas gracias, Héctor. Me lo guardo y me lo reviso. La verdad, muchas gracias. Bueno, chicos, pues yo creo que podemos dar por terminado el webinar. Como te digo, John, ha sido un placer, ha sido muy instructivo y muy inspirador, creo, para seguir profundizando aquí. Esa era la idea, así que contento. Y nada, pues agradecerte de verdad tu tiempo, tu conocimiento. Nos apuntamos Ore Sports porque sé que además os dedicáis también bueno, como consultoría, ¿no? Para Sí. empresas precisamente o clubes que quieran un poco. Conocer el sector y ver cómo activar en él. Correcto, perdóname, que ya a estas horas Pero me. esas son las 8 de la tarde. Yo ya llevo el discurso de toda la webinar, así que no te preocupes. Sí, sí, estoy expresa ya a estas horas. No, además ahí Y tenemos, no estamos en Clubic Solutions, somos uno de los partners vuestros, así que cualquiera que quiera rellene el formulario y le contactaremos sin problema. exacto. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo, por haber estado una tarde más con nosotros. Ya estamos terminando la temporada. El mes que viene será el último webinar de la temporada, que será la revolución en los pagos en los clubes, presentando Club PicPay. Así que os esperamos a todos ahí el 14 de junio. Y nada más, deciros que este webinar a partir de mañana estará subido a nuestro canal de YouTube. Podéis ver el resumen con todos los links que ha ido mencionando yo en nuestro blog. Y nada, que os esperamos el mes que viene. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, John, ha sido un placer. Y Igualmente. nada, seguimos en contacto. Que tengáis buena tarde.